Bienvenidos a una clase de endocrinología. El día de hoy vamos a ver la síntesis y la secreción de la insulina, la hormona anabólica más potente del cuerpo humano, compuesta por 51 aminoácidos y es sintetizada y secretada por las células beta de los islotes pancreáticos en respuesta a niveles elevados de glucosa en sangre. Los islotes pancreáticos, o también conocidos como islotes de Langerhans, componen el 1 al 2% de la masa total del páncreas. Sin embargo, reciben el 15% de su irrigación. Están compuestos por diferentes tipos de células. En el centro vamos a tener nuestras células beta, las cuales son las que van a estar encargadas de secretar, como ya hemos dicho, la insulina, pero también el péptido C, un poco de proinsulina y amilina. En la periferia vamos a tener las células alfas, las cuales van a ser encargadas de secretar lo que va a ser glucagón. El glucagón es una hormona la cual es secretada cuando hay niveles disminuidos de glucosa en sangre. Entre estas vamos a tener lo que van a ser las células delta, las cuales van a secretar somatostatina. Esta va a ser encargada de inhibir a lo que va a ser la insulina, al glucagón y a la hormona del crecimiento. Y finalmente tenemos a lo que van a ser las células PP o células F, las cuales secretan polipéptido pancreático. Bien, vamos a tomar lo que va a ser una célula beta y la vamos a magnificar para poder ver la síntesis y la secreción de la insulina dentro de la misma. Vamos a iniciar hablando de lo que va a ser la síntesis, porque la insulina, para llegar a esto, tiene ciertos precursores, los cuales se van a denominar preproinsulina, proinsulina y finalmente vamos a tener insulina y péptido C. La proinsulina tiene ciertas características. En esta secuencia de aminoácidos, las cuales van a ser aminoácidos unidos, tenemos una primera cadena, la cual denominamos péptido señal, que como podemos ver no la tiene la proinsulina. Esto va a ser el primer paso para poder sintetizar nuestra hormona insulina. Este proceso inicia dentro del núcleo, ya que primero tenemos que pasar por un proceso denominado transcripción, que vamos a pasar de ADN a ARN, y este ARN mensajero va a pasar al citoplasma y se va a unir a lo que van a ser ribosomas libres. Estos ribosomas van a iniciar con el proceso de traducción y van a darnos a lo que va a ser este fragmento inicial, que es una secuencia de aminoácidos hidrofóbicos, los cuales estos aminoácidos hidrofóbicos van a terminar llevando a lo que va a ser el retículo endoplásmico rugoso. Estos ribosomas se van a unir y van a terminar lo que va a ser el proceso de esta traducción dentro de lo que va a ser el retículo endoplásmico rugoso y vamos a obtener lo que va a ser la preproinsulina, compuesta principalmente por el péptido señal. Luego vamos a tener lo que va a ser una cadena beta. Finalmente tenemos una cadena C, disculpen, no es finalmente, y finalmente tenemos a la cadena alfa. Este doblamiento va a ser preproinsulina y se da dentro del retículo endoplásmico. Pero ahí mismo vamos a tener ciertas enzimas que se van a encargar ahora sí de quitar este péptido señal y vamos a obtener lo que va a ser proinsulina. Las cadenas alfa y las cadenas beta se van a unir mediante enlaces disulfuro y vamos a tener este doblamiento de molécula, la cual sigue siendo un precursor de la misma insulina, y esto está en el retículo endoplásmico. Pero ahora lo que va a pasar es que esta proinsulina va a ser transportada hacia el aparato de Golgi, en donde va a sufrir ciertos cambios más para podernos dar lo que va a ser insulina y péptido C. Dentro de lo que va a ser el aparato de Golgi, estas cadenas que solían estar unidas van a llegar a otras enzimas y también las van a separar. Y ahora vamos a tener lo que van a ser dos fragmentos. Vamos a tener un fragmento compuesto por lo que va a ser la cadena beta y la cadena alfa con los enlaces disulfuro, y el restante va a ser la cadena C, que se va a denominar péptido C. Estos van a estar en cantidades proporcionales, van a ser 1 a 1. Así que si tenemos 1000 moléculas de insulina, igualmente tenemos 1000 del péptido C. Ahora dentro del aparato de Golgi lo que termina pasando es que estas se terminan poniendo en ciertas vesículas secretoras y posteriormente son pasadas hacia lo que va a ser el citoplasma, en donde se van a mantener. Eso es hasta la síntesis. Estas todavía no estamos pasando a la secreción. Estas se van a mantener dentro de las células beta, pero no van a ser secretadas hasta que haya un estímulo que, como habíamos mencionado, va a ser cuando haya una detección de niveles elevados de glucosa en sangre.
Así que una vez que se elevan los niveles de glucosa en sangre después de la ingesta de ciertos alimentos y obtenemos lo que va a ser la glucosa va a pasar del espacio extracelular, de las células beta, hacia lo que va a ser su espacio intracelular mediante los canales de glutos. Son glutos porque permiten el paso libre de glucosa hacia adentro, pero también hacia afuera. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando están las cantidades elevadas dentro de las células beta, va a pasar algo que se llama fosforilación, en donde la glucosa se va a terminar transformando en lo que va a ser glucosa 6-fosfato. Una vez que tenemos la glucosa 6-fosfato, esta molécula es incapaz de pasar a través de los glutos y permanece dentro del espacio intracelular. Así que esta ahora va a pasar por lo que va a ser el proceso de glucólisis. Finalmente va a llegar y nos va a dar piruvato y va a pasar a lo que va a ser la mitocondria y vamos a tener el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa, teniendo el producto final de ATP, que es el que nos importa para iniciar con toda esta secreción, ya que lo que va a permitir es que el ATP se va a unir a los canales de potasio dependientes de ATP. Habitualmente estos canales de potasio están abiertos, pero lo que va a pasar es que cuando aumentan las concentraciones de ATP intracelularmente, van a desplazar esta molécula de ADP y el ATP la va a reemplazar y los va a cerrar. Una vez que cierra estos canales de potasio dependientes de ATP, el potasio intracelular no va a poder pasar por el canal de potasio y la polaridad de la célula va a aumentar, ya que habitualmente tenemos lo que va a ser un estado de menos 70 milivoltios dentro de la célula, pero como sabemos que el potasio es un ion positivo, si aumenta dentro de la célula va a empezar a bajar lo que va a ser esta electronegatividad a menos 50 milivoltios, ya que no pueden pasar hacia afuera. Habitualmente cuando están con ADP están abiertos y simplemente se mantiene la célula en menos 70 milivoltios. ¿Y qué importancia tiene esto? Lo siguiente, que una vez que se cierran estos canales de potasio y disminuye la electronegatividad a menos 50 milivoltios, vamos a poder ahora sí activar lo que van a ser los canales de calcio dependientes de voltaje. Una vez que llegamos a menos 50 milivoltios, estos canales de calcio que habitualmente están cerrados se van a abrir. Y una vez que se abren, van a permitir que el calcio extracelular ahora sí pase hacia adentro de la célula despolariza la célula y aparte ayude con lo que va a ser la secreción de estas vesículas que contienen insulina y el péptido C. Y así es como obtenemos lo que va a ser la síntesis y la secreción de la insulina. Cabe resaltar un dato importante, que habitualmente tenemos ciertos fármacos que actúan a nivel de las células beta pancreáticas, como podría ser las sulfonilureas, las cuales actúan de manera similar al ATP porque lo que terminan haciendo es que se unen a los canales de potasio dependientes de ATP y toman este lugar y simplemente los activan iniciando ahora sí con la disminución de la electronegatividad de la célula beta pancreática y permitiendo que los canales de calcio dependientes de voltaje se abran y hagan el mismo efecto que lo que estaría haciendo simplemente concentraciones elevadas de ATP dentro de las células beta pancreáticas.